Bueno, desde otra emisión de Pensándonos en nosotros mismos y en relación a una fecha que estamos circundando, el 24 de marzo, donde nuevamente un 24 de marzo vamos a recordar, todo el pueblo argentino va a recordar, el 24 de marzo de 1976, fecha en que se despliega la última dictadura militar en la República Argentina. Hoy, a propósito de ello, y en relación a la importancia que tiene las relaciones del Poder Judicial en torno a lo que caracterizó a la dictadura, la última dictadura militar, que es el terrorismo de Estado y el despliegue de políticas genocidas, tenemos la visita, y a quien agradecemos la presencia con nosotros, del doctor Eduardo Freiler. El doctor Eduardo Freiler es el presidente de la Sala 1 de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Freiler, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias soy yo. Es muy importante porque, bueno, estamos ahí circunvalando el 24 de marzo y esto siempre, obviamente, que trae a cuenta generar saldos, producir de alguna manera, hacer uso de la memoria, del recuerdo, de la experiencia, y siempre mirando al futuro. Nos resulta interesante la invitación a usted, además de por el cargo que tiene en la actualidad, es porque como joven abogado, uno no nace juez, pero ha recorrido toda una serie de experiencias en su carrera judicial y también carrera política, porque usted es oriundo de Necochea, ha tenido cargos de gestión en Necochea, bueno, y profesor, docente de las universidades, que nos pueda permitir acompañarnos en la reflexión sobre cómo ha vivido todas las diversas etapas que han tenido que ver con este disloque que se ha visto en algunos momentos de nuestra historia entre los deseos sociales, las aspiraciones populares, la necesidad de los organismos de derechos humanos por justicia, por verdad, la apelación a la memoria, las vinculaciones con el poder gubernamental, los aparatos gubernamentales que han tomado decisiones y del Poder Judicial. A usted lo comprometemos a ver cómo ha vivido esta situación en su carrera judicial. Bien, bueno, la he vivido transitando los diferentes momentos que ha vivido el Poder Judicial con respecto a esta temática. Recuerdo haber comenzado, bueno, luego de haber comenzado mi carrera como fiscal de instrucción, ya como fiscal federal, recuerdo que al poco tiempo de entrar, a los poquitos días de ser nombrado fiscal federal, ya tenía una causa en la cual tenía que notificarme de un sobreseimiento por prescripción de una causa en la cual se investigaba los responsables del endeudamiento externo producido en la última dictadura. Realmente, bueno, sorprendido por esa situación, que por aquel entonces no encontrábamos otra salida, lo que inmediatamente solicitábamos es que si eso estaba prescripto penalmente para los responsables, se solicitaba que el Estado, desde los lugares apropiados, que no era justamente la Fiscalía Federal, que se trate de continuar las causas civiles tendientes a recuperar bueno, aquellos dineros salidos del Estado de todos los argentinos. Porque, dando cuenta que fue en realidad un golpe cívico-militar esto, ¿no? Sí, porque aparte hemos tenido siempre una tendencia a mirar como una solución penal a aquellas cosas, obviamente, cuando hay un delito esta solución tiene que estar. Pero sin embargo no nos hemos acostumbrado todavía a ver que quizás hay una vía civil donde se debería también ejercer acciones tendientes a recuperar los dineros idos por la deuda externa y por tantos otros delitos cometidos en el pasado. Por eso creo que cuando vemos la cuestión judicial, quizás tengamos una mirada sesgada y nos centramos solamente en lo penal. Bueno, obviamente me voy a referir a lo penal porque yo he hecho mi carrera y es donde actúo, pero esto lo digo porque me parece que es interesante. ¿Qué pasó con ese asunto? Nada, no se ha hecho ninguna causa civil en ese sentido. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 92 creo que, sí, 92 o 93, creo que fue en el año 92, donde hemos solicitado esas medidas. Bueno, desde aquel entonces sí
también solicitamos que se envíe copia de todo lo actuado a la legislatura para ver si desde ese marco se podría hacer alguna investigación y demás. O sea, creo que desde ese lado hemos pretendido cumplir de alguna forma con alguna comunicación y mostrar eso que se había hecho, más que nada fundamentalmente por una investigación que la parte central en realidad la hizo un periodista de investigación, no fue, digamos, tan promovida, digamos, las investigaciones desde el aparato judicial o del Ministerio Público. Como en la mayoría de las causas judiciales, es cierto que han habido y hay muchísimos colegas fiscales y jueces que acompañan estos requerimientos sociales, pero creo que los actores más importantes es la sociedad o el pueblo organizado. Por eso es que a través de los organismos, por ejemplo, los derechos humanos, es que se ha podido avanzar tanto en las causas, en las investigaciones y luego con las condenas y demás a los criminales de la última dictadura militar. Por eso yo me fijaba, quizá haciendo arbitrariamente una periodización exagerada, quizá, bueno, puede ser opinable, que este disloque entre las decisiones gubernamentales, de los gobiernos, las aspiraciones, esperanzas de la sociedad expresadas por los organismos de derechos humanos y el Poder Judicial, salvo creo que un corto periodo del comienzo del gobierno del doctor Alfonsín y desde el 2003 en adelante, salvo esos dos periodos, el actual y unos pequeños lapsos de Alfonsín, hubo un disloque. Y usted quizá me está, digamos, argumentando en ese sentido, en que en realidad ha sido la presión de los organismos de derechos humanos y de otras esferas de lo público que ha llevado y ha empujado a que las cosas fueran transitando por el camino que ha transitado la Argentina, que de alguna manera es ejemplar en ese sentido, ¿no? Porque hemos terminado en el paradigma de memoria, verdad y justicia que nos domina y nos cubre a todos de satisfacción, y empezamos durante la etapa de dictadura con aparición con vida y juicio y castigo a los culpables, y en eso hemos transitado todo un tiempo. En el año 92, yo digo, pensando en una periodización, justamente cuando usted ingresaba al Poder Judicial, era un momento, en el pleno menemismo, ¿no? En el momento de reflujo, digamos, de las luchas de los derechos humanos, que quizá entre el 90 y el 95 se produjo un reflujo, y bueno, sobre la base de las leyes de impunidad que habían sido consubstanciadas por Alfonsín y por Menem, ¿no es cierto? Ahí, esos primeros años de su gestión en el Poder Judicial, ¿es cierto que le pareció que uno puede decir que está dominada por un reflujo de las luchas populares? Sí, yo lo que he notado, y creo que esto es también palmario, bueno, en esta construcción también ha sido una construcción histórica y ninguna construcción histórica es lineal, ¿verdad? Hay avances, retrocesos, caminos oblicuos para ir siguiendo el desarrollo histórico, el devenir histórico. Y en ese caso, el Poder Judicial no ha sido tampoco una excepción. Máxime, por una situación que le es, creo, bastante particular al Poder Judicial. Si nosotros analizamos las actitudes genéricas de lo que llamamos Poder Judicial y también incluso ahora el Ministerio Público dentro de esto, vamos a ver que siempre el Poder Judicial ha sido un poder legitimante de la situación de Estado. El mismo Poder Judicial que pretendió avanzar en el descubrimiento de la verdad y castigo a los culpables con el inicio de la democracia, es el mismo Poder Judicial que luego, con honrosas excepciones, que luego legitima estas leyes de impunidad y de olvido y los decretos luego de la presidencia de Menem, los decretos de indulto, amnistía. Es el mismo Poder Judicial. El mismo Poder Judicial y en muchos casos las mismas personas, los mismos integrantes que en una oportunidad opinaban una cosa, terminan luego opinando todo lo contrario. Hay un autor, John Elster, un autor que habla sobre justicia de transición,
una palabra que hay algunos jueces, caso Zaffaroni, que no le gusta esta idea, pero realmente creo que por lo menos sirve para ubicarnos en qué significa esta transición, esta etapa transicional entre las dictaduras y la democracia, o el camino al pleno derecho y demás, donde da cuenta de que diferentes actores pueden ocupar distintos cargos bien distantes unos de otros ideológicamente en ese proceso transicional. Y esto lo he podido y lo podemos comprobar que ha sucedido en nuestra Argentina. Tenemos personas que se han erigido como campeones de los derechos humanos y que quizás hayan tenido en alguna causa un papel relevante, pero si vamos a ver históricamente un análisis jurisprudencial de cuál ha sido su actividad, en otras han frenado investigaciones tremendas que creo que hoy se deben incubar más esas investigaciones, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido con la AAA y demás, o sea que el terrorismo de Estado, no solo en la dictadura, sino también en una etapa democrática de nuestro país. Entonces, sí, veo realmente que esto ha sido el camino. Y esos años que usted me decía, en los 90, 92, 95, sí fueron marcados por este peso tremendo de estas leyes de impunidad en general y también por un desánimo que he podido encontrar por parte de muchas de las víctimas. Desánimo que esto obviamente no ha significado bajar los brazos, pero un desánimo muy grande que lo he tenido que ver, por ejemplo, en el año 95 o 96, cuando veíamos la oportunidad de investigar la práctica sistemática de desaparición de bebés. Nos fue muy difícil tratar de encontrar a los testigos y víctimas que habían estado en los campos de detención y tortura y exterminio, que nos presten su testimonio al Poder Judicial, porque estas personas ya no creían en ese Poder Judicial. Y recuerdo que cuando tenía que acercarme a un testigo, el primer indagado era yo. El testigo me preguntaba, bueno, qué quería y por qué quería y qué pensaba. Y luego de 2 o 3 reuniones con algunos de esos testigos, recién se prestaban a dar su testimonio para una causa que tampoco fue muy acompañada y muy entendida en sus comienzos. Hablando de ese periodo, ¿no? El 90, 95... en el año 95 se produce esta confesión supuestamente casi casual que efectúa Silingo a Horacio Berbisky, donde confiesa su participación en los llamados vuelos de la muerte, ¿no? Y de ahí se despliega una serie de actuaciones de fiscales españoles, el juez Garzón, lo que algunos denominan el factor externo. Creo que es el propio Berbisky lo denomina así, como el factor externo que influye en los procesos judiciales de Argentina, incorporando esto que también fue catalogado como el concepto de justicia universal. ¿Qué peso usted le atribuye a este llamado factor externo de la justicia universal en el caso argentino? Yo creo que fue una situación de gran importancia, de total importancia para poder promover luego los juicios dentro del país. Por un andamiaje quizás que no había sido el esperado. Yo creo que inicialmente esa jurisdicción universal invocada por el fiscal Castresana, que es el que promueve los juicios en Madrid, primero por Argentina, luego por Chile, y que el juez Garzón toma a trámite y que sigue adelante, tenían esa misión de decir, bueno, en Argentina no se están haciendo los juicios, en Chile no se están haciendo los juicios, hagámoslo acá. Y se invoca este principio de jurisdicción universal, donde en realidad se desempolva una vieja teoría de aplicación de la ley penal, pero muy vieja, que incluso Estados Unidos, diferentes países lo han tomado, pero que no estaban con mucho ejercicio. Yo creo que la realidad, el por qué comienzan luego en la Argentina de una forma muy tímida a darse las diferentes situaciones, creo que fueron porque en algún momento se pretendió que si se hacían juicios en la Argentina se iban a frenar los juicios en el exterior. Creo que esto fue alguna de las ocultas intenciones de algunos actores políticos y judiciales también.
incluso muchos de ellos, actores judiciales, también pensaban, siempre se barajaba la idea de que exista esa mesa del diálogo, como las comisiones de la verdad, como se hizo en El Salvador, en Sudáfrica, y que se pretendió hacer en Chile, donde se sentasen en una mesa víctimas y victimarios para tratar de llegar a una verdad y de esa manera resolver la situación sin penalidades y demás. Vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a seguir desarrollando estos temas. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Freyler y estábamos analizando, bajo su experiencia personal en el Poder Judicial, el devenir, digamos, de las causas de los derechos humanos, el rol del Poder Judicial, etc. Estamos hablando de la justicia universal, de alguna manera la valoración que usted hace, doctor, con respecto a cómo incidió como factor externo en la República Argentina, ¿no? Y también creo que más allá de las leyes de impunidad, las leyes de obediencia debida, punto final, inclusive de los indultos del presidente Menem, hubo algunas cuestiones que encontraron huecos, endijas, como para poder seguir bregando, por lo menos en la búsqueda de la verdad. Y ahí viene el tema de la participación importante de Emilio Fermín Miñones, cuando de alguna manera en el año 95, 96 creo, ¿no? Digamos, promueve digamos, la búsqueda de la verdad y logra que en el país se desplieguen todos los que fueron llamados juicios por la verdad. ¿Eso cómo lo vivió en términos, digamos, de alguna posibilidad que hubo de mantener en vilo el tema y poder seguir hurgando, investigando y consiguiendo testimonios? ¿Cómo lo vivió eso? ¿Qué importancia le atribuye? Sí, ¿cómo lo vivo? Porque en realidad la Cámara, todavía nosotros tenemos nuestro juicio de la verdad desde aquel entonces, en la Cámara Federal Porteña. Lo que pasa es que no tiene un sistema, el juicio por la verdad de la Cámara Porteña, diferente a la que ha llevado la Cámara Platense o la Mar Platense, en donde ya se han hecho juicios orales y públicos y con una acotación determinada de tiempo. Desde aquellos años hasta hoy, en la Cámara Federal se siguen haciendo actuaciones, no en forma oral y pública como estas otras, y se sigue llegando y cumpliendo los objetivos que se promueven con estos juicios, que es el descubrimiento del destino de aquellos desaparecidos, y es así que se han identificado varios cuerpos y se siguen identificando hasta el momento. Estamos hablando de... ¿Y cuál es digamos, el sentido de la permanencia de los juicios por la verdad, si bien no tienen un fin punitivo? Cuando están abiertos, hoy en día ya no tenemos el corset de las leyes de impunidad. ¿Cuál es la importancia de seguir adelante? La importancia es esta, el descubrimiento del destino de los desaparecidos. O sea, cuál fue la verdad. No solamente descubrir el cuerpo, tratar de identificarlo, sino en la medida de lo posible tratar de determinar en qué forma fue que fueron desaparecidos y muertos. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, que sigue perdurando en el tiempo, en nuestro caso, gracias a los buenos resultados que se vienen llevando adelante, junto con obviamente el equipo de antropología forense y demás, que tiene casi un trabajo autónomo en esta situación, con estos juicios que se llevan, con este juicio por la verdad que se lleva adelante en la Cámara. Sí, es una situación que jurídicamente plantearla pareciera ser un tanto difícil y a contramano de lo que es una posición jurídica, es decir, hasta dónde un juez tiene realmente el imperio de la ley como para poder determinar que una persona, un testigo venga, y si no es por la fuerza pública, y hasta dónde uno puede investigar desde el Poder Judicial, cuando la idea es, investigar la verdad, ¿para qué? Para justamente dar una pena al responsable de esos delitos. Por eso esto es derecho penal y jurisdicción penal. Ahora, una jurisdicción penal sin la posibilidad de aplicar penas suena muy raro, pero ha dado muchísimas
satisfacciones a quienes buscan realmente la verdad. El problema es que luego de encontrar la verdad, ¿qué hacemos con ella? Ya la verdad por sí misma es reparadora. Eso fue el planteo original de... Pero luego de eso creo que hay un compromiso social, las instituciones políticas y demás, de que qué vamos a hacer con esa verdad, si la vamos a dejar solamente la verdad para tenerla dentro de un manual que sirve también para todos los usos de la memoria y demás, pero creo que las instituciones no podemos tener esa verdad y las instituciones judiciales mucho más que nada y no hacer nada con esa verdad. Yo creo que en ese sentido hay que avanzar y es ahí donde luego, a partir de eso sí se han avanzado y se ha podido avanzar por también decisiones de la sociedad, de los organismos de derechos humanos y de las decisiones políticas que se han tomado, que han permitido que aquellas personas que desde los organismos de derechos humanos y algunos del Poder Judicial o del Ministerio Público tenían intenciones de seguir adelante, bueno, que puedan llegar a refrendar y dar un marco político a ese tipo de actuaciones que en otras oportunidades no se podían. Usted fue protagonista de una argumentación, de una discusión que no sé si está saldada jurídicamente y tampoco no sé si está saldada políticamente en la Argentina, que es la caracterización el periodo de actuación de la AAA como una actuación en el marco de un terrorismo de Estado. Usted fue protagonista de una de las posiciones de caracterización de la AAA como crímenes en el marco del terrorismo de Estado, de un terrorismo de Estado. ¿Eso está saldado jurídicamente? ¿Está saldado políticamente? ¿Cómo está la situación? No, yo creo que ni de una ni de otra, ni jurídica ni políticamente. Jurídicamente no encontramos desde la Cámara que integro, no encontramos el avance judicial que desearíamos. Más allá de la dificultad de poder retrotraernos con tanto tiempo en el pasado, no encontramos realmente los avances que desearíamos desde la sala que integro. Y tiene que ver esto que creo yo, que a veces no se avance tanto en lo jurídico ni que se salde desde lo político, porque muchos entendían que si avanzábamos con la investigación de la AAA, esto era avanzar contra el peronismo. Y recuerdo particularmente algunos afiches que se ponían en la calle que decían literalmente, no jodan con Perón. Claro. Y la investigación de lo sucedido con la AAA creo que no tiene nada que ver ni con Perón, ni siquiera con Isabel, ni siquiera con Isabel Perón. Bueno, algunos actores políticos lo entendían así, yo creo que se tienen que quedar tranquilos porque esto no es así. Lo hemos planteado en nuestra posición, quizás no ha sido leído por los asesores de estos dirigentes, lo hemos planteado basándonos en teorías sociológicas de Weber, por ejemplo, donde decíamos que hay estructuras estatales tan agrandadas y gigantescas en donde el príncipe no llega a tener el control de lo que desarrollan los otros órganos del Estado. Y por más que algunas actividades terroristas sean hechas por algún órgano del Estado, no del otro, eso también es terrorismo de Estado. Esto no quiere decir que todo el aparato estatal estaba puesto en función de ese terrorismo. Le pregunto porque también hay una importancia, digamos, actual en eso, que se está investigando en la provincia de Buenos Aires los crímenes cometidos por la CNU, que están vinculados, de acuerdo de alguna manera, a las crónicas y la propia historia y los relatos y el análisis político, justamente a la AAA. Digamos, la no resolución del concepto de que estos crímenes correspondían a un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles puede quizás generar que el enjuiciamiento a estos responsables por pertenecer a la CNU y son responsables de crímenes queden de alguna manera no resueltos jurídicamente. Por eso la pregunta. En algunos casos jurídicamente ha habido, no políticamente, pero jurídicamente ha habido cierto grado de indefinición en torno a algunos conceptos. Yo no sé qué trascendencia tiene que se
llegue a definir con claridad jurídicamente. Pero ha quedado claro que el terrorismo de Estado dispuesto y expandido por la última dictadura produjo crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. En eso no ha quedado ninguna duda. Sí ha quedado una duda, me parece, con respecto a la caracterización, si esto correspondió a un genocidio o no. Recuerdo un fallo del doctor Rosansky en La Plata, que fue muy aplaudido por los organismos de derechos humanos. Bueno, aplaudí también fervientemente eso, donde caracterizó a punto de partida de la causa Echecolás como que en la Argentina se había producido un genocidio. Mientras que otros pensamientos de lo jurídico no apoyan este concepto. ¿Cómo está el estado de situación de esto? Así, discutido, muy discutido desde lo académico. He tenido sí la oportunidad de encontrarme y de poner mi posición, que para mí es distante, por ejemplo, la que sostiene el doctor Rafecas, que dice que esto no es un genocidio, y en la cual en el intermedio está el doctor Rosansky, que dice que estos delitos se han cometido en el marco de un genocidio. Y yo creo directamente que son actos genocidas. La gran mayoría de ellos creo que son actos directamente genocidas y que deberían ser interpretados y sentenciados con condena por genocidio. Ahí hay otra discusión, si se puede aplicar. Muchos entienden que esta es una aplicación ex post facto de esta figura. Yo creo que no. Si vemos la idea de genocidio, nos vamos a llamar mucho la atención. El primer intento de aplicar en la figura penal del genocidio fue en un cambio de código penal en la Argentina, en un proyecto de código penal del año 54, que, bueno, por la revolución fusiladora del 55 no llegó a cargo, pero fue justamente el gobierno de 1956 el que firma la Convención contra el Genocidio. Esto es bastante particular y que la no incorporación de esta figura hasta la ley 26.200 de hace unos años atrás venía poniendo en mora, creo, al legislador democrático. Es decir, cómo puede ser que casualmente una dictadura haya sido la que haya firmado la Convención Internacional contra el Genocidio en Argentina, y sin embargo la legislatura no lo incluyó dentro del menú penal de nuestras leyes penales. Esto pareciera ser que de ahora en futuro está saldado, pero el problema es, ¿podemos aplicarlo hacia atrás? Bueno, yo creo que sí, de la misma manera que podemos, o creemos que aplicamos jurisdicción universal a través de lo que se llama derecho penal internacional. Las características del derecho penal internacional son un poco distintas a las características y a los principios del derecho penal interno de los estados. Y si creemos que podemos aplicar esta jurisdicción universal con derecho penal internacional hacia afuera, también podemos y debemos aplicarla hacia adentro. En el plano práctico, sí. ¿Qué trascendencia tiene, más allá de la discusión jurídica, el hecho de caracterizar que hubo un genocidio? Yo creo que en lo práctico es algo que es un mensaje a la sociedad y a las generaciones venideras, porque no hay ninguna diferencia jurídica, no hay mayor pena porque sea o lesa humanidad o genocidio. No hay una diferencia sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes, si es genocidio o lesa humanidad. En realidad la diferencia es, creo, la idea del genocidio sí tiene una fuerza social, histórica y educativa y formativa quizás mucho mayor que si lo circunscribimos como lesa humanidad. De todas maneras, muchos entienden de que no hay que banalizar tampoco el concepto de genocidio y aplicarlo a cualquier situación. Claro. ¿Qué nos falta? Porque estamos llegando en un momento en el cual nos sentimos muy conformes, por lo menos amplios sectores de la sociedad, con la consolidación de la memoria, la verdad y justicia como algo que lo hemos ganado y que nadie nos va a poder quitar. Esto lo digo con orgullo, se lo debemos a Néstor Carlos Kirchner, digamos, y la prosecución del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra actual presidenta. Y obviamente que toda la persistencia y perseverancia histórica de los organismos de derechos humanos. Ahora,
las causas siguen fragmentadas, hay intentos por ordenar, por lograr mayor economía procesal, mejorar la operatividad jurídica para que las víctimas no sigan siendo victimizadas. ¿Cómo transitamos ese camino? Yo creo que queda mucho por hacer. Yo creo que queda mucho en el sentido, primero, de que esto no sean decisiones de un gobierno, que esto tiene que ser una decisión de toda la sociedad en general, y entonces tenemos que consolidar esta cuestión. Luego creo que habría que encontrarles alternativas procesales para no permitir tantas dilaciones indebidas. Todas las garantías necesarias para las defensas, todas, pero no confundir todas las garantías necesarias con dilaciones indebidas, de las cuales algunos colegas se hacen ecos y dejan que esas dilaciones sigan sus cursos. Esto es lo que debería estar reglado de una forma más estricta. No hemos tenido la suerte necesaria con las actividades de mi Tribunal Superior, que es el de la Casación. Ahora, con una nueva integración, quizás sí se pueda ir tratando de enderezar esta situación. Yo creo que debería existir un sistema procesal particular para este tipo de casos. Hay estudios en ese sentido, hay algunos proyectos, hay ideas y hay diferentes voces que se alzan en la necesidad de cambiar nuestro código procesal en general y en particular para este tipo de cuestiones. Bueno, doctor Eduardo Freiler, muchas gracias por estar con nosotros. Ha hecho muy comprensible en términos comunicativos lo que nuestra comunidad comarquera necesita. Gracias por ayudarnos a entrar en juego en este tema. Gracias a usted, muy amable.